semana, en los temas más serios de la semana, probablemente la incertidumbre sobre Quintero y Puchuncaví siga siendo una cosa relevante. No solo, como decía al principio, la incertidumbre de lo que hay que hacer para solucionarlo, ya lo podemos hablar luego con Matías Azun de Greenpeace, sino también ¿qué pasó realmente? Hace una semana estuvimos acá exactamente en este mismo estudio hablando de este tema y me acuerdo que fue la Coneja la que dijo lo más increíble es que todavía han pasado, en ese momento habían pasado 48 no sé, horas. o 72, da lo mismo, 3 días porque había sido el jueves, la medición estábamos a domingo y todavía no sabemos qué produjo la contaminación. Bueno, han pasado 10 días. Y Ya, todavía ya, no ahora sabemos menos. primero. Ahora sabemos Ahora menos que lo que sabíamos la semana pasada. Está más confuso. Y si bien eso es importante, yo creo que en el asunto de fondo tenemos que ser súper cuidadosos de no pensar solamente en el responsable actual. Claro. O no quedarnos solamente en si el marido de la ministra, qué cosa, qué socio, qué participa, qué no participa. Porque aquí hay una cuestión mucho más estructural. Es un cordón industrial en el que en todas estas décadas, si no ha sido ENAP, ha sido Codelco Ventanas, y si no ha sido Oxiquim, y si no ha sido Gasmar. Y eso tiene que ver con las normas de emisión, con la regulación, con las promesas incumplidas, con la cantidad de planes que se han hecho. Hay un plan de recuperación social y ambiental súper contundente con participación ciudadana que se hizo en el gobierno anterior y que quedó a medio camino. Entonces, yo creo que es súper importante no partir de cero una vez que vayamos, nos pongamos de acuerdo para ir avanzando, sino también valorar lo que se ha hecho, y es algo que dicen todos los actores involucrados. Por ejemplo, un dato súper concreto. Hay 7 estaciones de monitoreo en el cordón industrial Quintero Puchuncaví. Las 7 son de las empresas que operan ahí. Son de las propias No hay empresas. ninguna estación de monitoreo. Hubo una que era como momentánea, que por problemas de logística el Ministerio del Medio Ambiente no la pudo Y dejar ahí, pero en el fondo... lo que se monitorea es material particulado, igual que en Santiago. Sí, ¿no? y eso fue a raíz de la crisis de la greda en 2011, después de Codelco Ventana, y que fue cuando se reguló además ese tipo de emisiones, porque lo que pasa aquí es que cuando hay una emergencia, a partir de la emergencia se crean las regulaciones y la sustancia que supuestamente provocaron las intoxicaciones de las 300 personas esta vez no están reguladas. A ver, aquí hay... Eso sí es que logramos saber qué fue, digamos. Sí, Aquí hay un cordón industrial con 17 empresas sin ninguna estación de monitoreo del Estado que nos esté dando cuenta de lo que allí está pasando. Independiente, digamos. Exacto. ¿No? Claro. Y aquí... pública, transparente. Una cosa de lo que yo he logrado hablar con los especialistas en estos temas, y me han dicho, porque la verdad es que a nosotros nos preocupa mucho qué pasó en esta coyuntura. Y lo más probable, me dicen, es que nunca sepamos exactamente lo que pasó. Me dicen que para que haya habido 2 incidentes de emergencia como los que hubo con 2 días de diferencia, aquí tiene que haber estado pasando algo de manera intermitente desde hace muchísimo tiempo, un largo tiempo, con estas emisiones intermitentemente Que alcanzan unos pics, que no llegaron ¿no? a alcanzar el pic que se produjo ahora. Además, no solo sería una empresa contaminante probablemente la que produjo esto, sino que sería una acumulación de diversos contaminantes que se mezclan y se potencian para producir estas 2 emergencias y esta nube tóxica. Yo creo que hay 2 cosas que son importantes. Una, que estamos nosotros muy contentos porque tenemos esta nueva ley que prohíbe las bolsas plásticas. Entonces, estamos muy adelantados, estándares, ni Europa tiene una medida así. Entonces, tenemos eso, genial. Y por otro lado, tenemos un problema que es como tercer mundo es poco lo que está pasando en Quintero. Y eso tiene que ver con una serie como de... ¿Qué pasa en Quintero? En Quintero hay 17 empresas, pero que se han instalado en distintos momentos. Y entonces tienen distintas regulaciones, porque las que se instalaron después del 97 caen en resolución de calificación ambiental, las otras no. Tienes distintos tipos de empresas, privadas y públicas. Las privadas dicen que las públicas tienen mucho mejor trato. Las empresas energéticas tienen como diferencias regulatorias y además todas se dedican a cosas completamente distintas. Entonces, emiten distintos tipos de contaminantes. Por ende, monitorear es súper difícil porque uno contamina con esto, esta otra contamina con todo esto y se van acumulando. Entonces, es un despelote como en términos de controlar esta situación. Es bien complicado, bien enredado. Yo voy a hacer la voz impopular. Ahora, todas esas empresas abastecen, ¿cierto? Abastecen de energía
a una parte importante, digamos, industrial, no solamente de la zona, sino que del resto también de la O sea, región. uno de los emprendimientos es el puerto de gas natural licuado, Exacto. al que la moneda le puso harto pino porque Sí, es estratégico. Porque si no nos Exactamente, quedamos sin porque gas, si no nos digamos. quedamos sin gas. A lo que voy es que también hay que ponerse al otro lado. Yo creo que eso no significa aceptar la importancia de las empresas, de las industrias, no significa que puedan hacer lo sea que quieran y cualquier contaminar y que sea a cualquier precio, y hay que regular, y ahí está la voz de la autoridad. Pero ahí están esa cantidad de industria y no es Sí, llegar y pero- decir, bueno, es que son los malos de la película, creo Ahí- yo, no, se no, les no, ha permitido también. Hay un gran ejemplo ahí en la fundición Ventana. Sí. Así es. Lo decía Oscar Landerreche la semana pasada. Yo lo que contó Landerreche no lo sabía Sí. como presidente del Codelco, que es que hay una ley que obliga a que, primero obligó a que Codelco le comprara a la NAMI la fundición, y segundo que la fundición de alguna manera subsidia indirectamente a quienes le presta servicio, Sí. porque funde metales que no son de Codelco, sino que son de otros Productores más chicos. más chicos. Bueno, esa fundición... Independiente del precio del cobre. Independiente del precio del cobre, por eso el subsidio es variable, digamos. El funcionamiento de esa fundición es de suyo contaminante. Así es. Y tiene un estándar, tiene un cierto estándar. Y se discutió ese estándar hace algunos años y se optó porque tuviera un estándar ambiental más degradado, o sea, que Ujú. contaminara más, Más débil Sí, el más estándar. débil. por problemas económicos, por problemas de plata. Y la solución real es hacer una fundición en otra parte. Cambiar la Codelco no fundición. quiere estar ahí. Espera, Codelco no Está quiere estar ahí, obligado Codelco no ahí. quiere tener la fundición, pero el problema es el beneficio social que tiene. No, yo creo Ese que es uno de los pero problemas. yo creo que no, una aquí trampa. hay una trampa diabólica Mm, sí. entre decir o contaminamos o nos morimos de hambre. Sí. Yo creo Pero es que que no es ni lo uno ni lo yo otro. creo que no Pero es es que ni lo así se eso pone. es exactamente el punto, no es ni lo uno ni lo otro. Contaminamos Tenemos que menos y tener adelgazamos. empresas, tenemos que tener empresas. Eso es el tenemos- chiste malo del hombre que está en el panel. sí, Perdón, Rafa, te interrumpí. Un chiste negro. yo creo que la situación es demasiado grave, Iván, Para hacer chiste. en ese punto. En este programa se puede hacer chistes sobre todo. Sí, Fuiste tienes toda la redondo en el razón, panel, tenés toda la razón. Puede hacer Estoy Y como chistes soy sobre el único todo. hombre del panel, tengo ese privilegio. Siendo las Tiene 10 con 13 privilegio, minutos ya, te llegó el está primer bien. reto. Has tenido demasiados siglos de Solo el privilegio. comienzo. No, pero solo porque estoy en minoría. Bueno, volvamos al Pati, punto. Volvamos al Volvamos al punto. Yo lo que digo es que no podemos estar ante la alternativa o nos morimos de hambre o contaminamos. Yo creo que se puede tener un desarrollo sustentable y las empresas tienen que tener niveles de contaminación, de estándar de funcionamiento que no pongan en riesgo la salud de la población. Como pasa en todo el mundo. De Ahora, hecho, Espérate, pero yo ¿puede creo- haber contaminación cero de esas empresas, de esas No, industrias? probablemente no contaminación cero, pero hay que ajustarse a los estándares internacionales. Sí, por supuesto. Iván hablaba antes de su chiste del En la parte Iba correcta. súper bien, en la parte parte iba bien. correcta. de la fundición de Ventana. Ventana, que nos sorprendió lo que nos dijo Oscar Landerreche. Landerreche la semana pasada. Y lo que yo estuve averiguando, que no tiene ningún sentido que exista la fundición hoy día. Esta es una empresa de los años 60, cuando pensábamos que eso era parte del desarrollo. Hoy día no es parte del desarrollo, no necesitamos una fundición. solamente- Y hay más de 25 organizaciones sociales de la zona que emitieron un petitorio a raíz de estas dos emergencias que para ellos fue simplemente la gota que rebasó el vaso, porque vienen haciendo estas peticiones desde hace mucho tiempo. Y entre sus peticiones está el cierre de la fundición, porque no puede seguir existiendo, dicen, junto a las termoeléctricas a carbón, pues generan una peligrosa y letal sinergia de contaminación. O sea, no puede ¿Sabes que estar el tema- ahí, digamos, El tema sí, de las Carola. fundiciones ha sido súper resistido. Medio Ambiente ha tratado de impulsar el cambio de las fundiciones, porque las fundiciones vienen parchándose, no solamente la de Ventana, las que operan en otros países también, hace muchos años, y el consenso es que ya no hay parche que resista, que hay que cambiarlas. Pero eso es un platal Porque tienes que hacer una fundición nueva. Eso con es. los estándares internacionales de desarrollo sustentable. Pero Para que no salga azufre carbón. Hacienda no ha querido, minería se ha opuesto con dientes y uñas, y de hecho el intento por endurecer la normativa de dióxido de carbono, de azufre, que es lo que sale de estas CO2. condiciones, fue
a los gritos la pelea. Entiendo yo en el gobierno anterior, literalmente a los gritos. Y esto fue en el gobierno anterior, Sí, ¿ah? En el gobierno 2011 anterior, a raíz de la greda. cuando llegó Ahí. 3 veces al comité de ministros el tema de la norma del dióxido de azufre y lo perdió Medio Ambiente y lo ganó Hacienda y Minería. No fue después, es después de la greda. Sí, por eso, a raíz de la greda. A raíz de la Después, en el greda. gobierno de Michelle Bachelet. Así En es. ese Claro, gobierno. pero parte Sí. a partir No en- de no en una SP1, crisis. digamos. No en SP1, Pero los exactamente. especialistas dicen que ese trabajo podemos mandarlo a hacer a otros países. La fundición. No necesitamos tener aquí la fundición contaminando de esta manera. Pero Ahora, yo yo quiero igual recordar que el evento, por supuesto que todavía no sabemos qué es lo que lo produjo, eso ya es un problema, Que es parte, ¿cierto? claro, Es la parte primera grande del problema. incertidumbre. Yo creo que igual no se nos puede olvidar que aquí han habido declaraciones de autoridades partiendo por el superintendente de Medio Ambiente que pasó de entregarle supuestamente información a la ministra de Medio Ambiente importante y contundente como para que la ministra dijera que el responsable era ENAP y que cerrara 2 de los estanques donde se producía supuestamente El contaminante. y que después terminó, cuando tú lo entrevistaste El viernes. el viernes, diciendo que sabían lo que era, pero que recién estaban Cerrando llegando a el la círculo de la hipótesis, hipótesis. cerrando, Que es cerrando posible la que no haya hipótesis. responsable. Solo quiero decir que yo creo que el tema, la tensión entre crecimiento y medio ambiente es un tema que cada vez nos va a cogotar más en este país. O sea, porque tampoco nos podemos olvidar de que nosotros no estamos fabricando chips de computadores, nosotros seguimos viviendo de nuestras riquezas naturales que son invasivas en términos medioambientales y tenemos que hacernos cargo de tener como esa discusión. Las se puede tener zonas de sacrificio, pero tienen que ser como decididas, no algo que te va pasando como lo ha ocurrido en Como una Quintero, que desgracia. se pone una empresa al lado y otra y, se donde siguen tienes que poniendo. cuidar y poner la Ya, pero prioridad es en que la esto fue salud de la antiguo. población. Sí, el problema es que hay que ver qué Pero pasa se han instalado ahora. empresas hasta pero- hace muy sí. poco. A propósito de declaraciones, como decía la Connie Santa María, el ministro de Salud contribuyó con otra declaración el viernes en la radio de Arena, Claro. hablando de aspectos Bajando el técnicos perfil, respecto que no estaban de lo que estaba intoxicados. pasando. Y que por no el solo había- hecho de que tú tengas un mal olor fuerte que te puede producir incluso náuseas, no significa que haya Que sea una intoxicación. intoxicación. Exacto. O sea, Y había bajándole- estado bien el ministro de Salud, Sí. lo entrevistamos en conexión y tenía como una conexión bien, a propósito, una conexión bien especial con la zona, como que iba bien, desgraciadamente pasó eso. A propósito se de... pasó- se pasó de rosca. ayer. Se pidió Solo un disculpas. dato, Iván, a propósito de Cristian Franz, que es el superintendente de la administración anterior, Sí. es Sí, socialista, pues, es de ustedes alta saben, dirección pública. pero que fue, bueno, claro, ratificado, dijo algo en un seminario que hubo esta semana en Antofagasta, que organizó el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta con la Universidad Alberto Hurtado, que tiene un programa de mediación precisamente en conflictos socioambientales, que me pareció súper grave. Franz dijo que ellos mismos no tienen los recursos suficientes para fiscalizar las 1.500 denuncias que les llegan cada año sobre conflictos ambientales. ¿Y Sí, cómo es verdad, elegimos? lo dijo. Como en el packing se selecciona la fruta. Así seleccionamos los conflictos que podemos monitorizar, haciendo una crítica a la falta de recursos, pero... Tal cual. Lo había dicho, porque entrevistamos 2 veces a Francia esta Sí, semana. al principio de la Pero semana y al final de la el lunes, perdona, el lunes lo había dicho.